Ok, ya estamos aquí nuevamente en la Congregación Mesiánica de Ulam y para todas las naciones de la tierra. El Santo bendito sea les bendiga. Los guarden donde quiera que se encuentren, tengan la cobertura de El Shaddai, de Yahweh Adonai, el Eterno. ¿Verdad? Y aquí en la congregación el Señor les colme de bendiciones para que sigan prosperando, para que sigan expandiendo el reino de el Eterno. Amén. Hay que expandir el reino a toda la tierra. Será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren la mar. Entonces vámonos recio a la palabra del Eterno, ¿verdad? Primero denle un aplauso al bendito sea. Él es digno de ser honrado, Entonces, vamos a ver una palabra poderosa ahora. Es una palabra de fe. Vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de la fe en Elohim. La fe que viene del Eterno, ¿verdad? Esta enseñanza o predicación o ministración le puede usted poner creer para ver. Creer para ver. ¿Ok? Creer para ver. Sí, así le puse porque esta es la realidad. En la palabra del Señor primero hay que creer para después ver. Así es, hermano. Primero hay que creer para después ver. Porque si usted primero quiere ver antes de creer, en el reino de Elohim, en el reino de la fe, no es así. Por eso se llama creer para ver. El Señor nos da mucha enseñanza acerca de esto, acerca del creer. ¿Qué significa creer, hermanos? Creer no es otra cosa que tener confianza en el Señor, ¿verdad? Que es fe. Creer es la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es creer? Bueno, pues si quieren les doy la etimología del griego para que lo tengan ahí, pero creer en griego se escribe pisteuo y significa tener fe. ¿Entendió o no? ¿Qué significa? Tener fe en o con respecto a una persona o una cosa, o sea, tener fe en algo o en alguien, ¿me entienden? Eso es. Realmente creer significa tener fe. Ahora, le voy a explicar algo rápidamente aquí, porque vamos a ver muchos versículos, los que nos alcancen, pero va a ser una palabra de fe, una palabra poderosa para que usted ponga en práctica su fe. Dije, para que ponga en práctica su fe, hermano. ¿Están dormidos? Para que ponga en práctica su fe, ¿verdad? Entonces, no nada más la tenga ahí. Le voy a explicar la fe, como los dos tipos de fe que hay. Ajá. En un creyente. Entonces, la fe es creer. Y creer es un verbo. La palabra creer es un verbo, ¿sí sabe, verdad? Yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, ellos creyeron, vosotros creísteis. Entonces, son verbos. Este es un verbo, el verbo creer, ¿verdad? Y creer aquí significa tener fe. Entonces, pero este verbo implica dos cosas. Este verbo se le conoce como verbo transitivo. O sea, hay verbos transitivos y hay verbos intransitivos, se llama. Le iba a poner así, pero dije no, se van a revolver, no van a entender. Hay verbos intransitivos y verbos transitivos. El verbo transitivo es aquel que dice así, mire, se lo voy a leer literalmente como está escrito, como viene de un diccionario o de una enciclopedia, ¿verdad? El verbo transitivo es el que considera, aquí en la palabra creer, el verbo transitivo es considerar una cosa como posible o probable, sin llegar a tener una absoluta certeza de ello. O sea que el verbo transitivo creer, de tener fe, transitivo significa
que puede ser una cosa que tu fe no es una fe plena, que no estás creyendo completamente, es una fe transitiva, vamos a llamarlo así, ¿verdad? ¿Qué es una fe transitiva? Dice, considerar una cosa como posible o probable, sin llegar a tener una absoluta certeza de ello. Esa es una fe transitiva. ¿Ok? Y una fe intransitiva es lo contrario, ¿verdad? Obviamente. Es que no admite objeto, o complemento directo, o que se construye sin él. Es decir, vamos a ponerlo para que más entendible. Un verbo intransitivo, el verbo intransitivo de creer, ¿verdad? De este verbo creer, el intransitivo es que es una cosa verdadera, considerar una cosa verdadera o segura. Considerar una cosa verdadera o segura, o pensar que existe. Gracias por estar anotando. Sin tener pruebas de su certeza o aún conocimiento directo de la misma. O sea, en otras palabras, te lo voy a resumir para que entienda. Es que usted, al creer en la persona que tiene esta fe intransitiva, ¿verdad? Que este verbo tiene una fe firme, esta persona considera una cosa verdadera o segura, o piensa que existe, sin tener pruebas de su certeza. ¿Me está entendiendo? Sin tener pruebas de haber visto algo, esta persona cree, tiene una fe intransitiva. Entonces, él sin pruebas, esta persona, o un conocimiento directo de la misma, o que haya visto, ¿me entiende? O que haya tenido el mismo conocimiento, como quiera, esta persona cree. Dos tipos de fe, ¿me entiende? El verbo creer, aquí en la palabra estuve estudiando todo esto y el Señor me dio esta palabra para usted y para allá, para los que en las naciones, para que entiendan verdaderamente los tipos de fe. Y si usted tiene una fe transitiva, que esa fe se empiece a volver en una fe intransitiva, en una creencia firme. ¿Me está entendiendo? Está muy clarito aquí, porque la persona que considera una cosa como posible o probable, sin llegar a tener una absoluta certeza de ello, esa no es una persona que tenga completamente la fe, porque está pensando que dice que es posible o probable, ¿verdad? Pero en el reino de la fe, en Elohim, en el reino del Todopoderoso, ahí lo que cuenta para obtener todas las cosas y todas las promesas y bendiciones es una fe, una creencia transitiva. Que este verbo de la fe, de este verbo del creer en su vida, se vuelva intransitivo, ¿me entiende? Es decir, que aunque usted no haya visto algo ni haya tenido conocimiento pleno, es decir, un ejemplo, que usted no estuvo ahí cuando el Mesías fue azotado, cuando el Mesías fue herido, cuando nuestro Señor Yeshua fue llagado, cuando fue azotado, cuando fue molido y llevado al madero, aunque usted no estuvo ahí, pero la palabra dice que Él fue llevado, que Él fue puesto en un madero, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por sus cardenales, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Amén. Esta es una fe intransitiva, o sea, es una creencia. Este verbo creer aquí es intransitivo para aquel que verdaderamente, aunque no haya visto, ha creído. Yeshua se lo dijo a Tomás. ¿Me entiende? Yeshua, si lo trasladamos y lo parafraseamos con esta palabra, le hubiera dicho: Tomás, porque me viste, creíste, bienaventurados. Dice ahí los que no creyeron, le hubiera dicho el Señor, ¿verdad? Si lo trasladamos, bienaventurados los que tienen una fe intransitiva.
O sea que aunque no habiendo visto nada, tienen la certeza y la seguridad de lo que yo les había dicho antes, que iba a resucitar de entre los muertos. Era lo que no creía Tomás, ¿me entiende? No creía que había resucitado y que se les había aparecido ahí a los demás discípulos, porque él no estaba en ese momento. ¿Ok? Por eso es que esta palabra se llama creer para ver. Usted primero tiene que creer y después va a ver realizados aquellas cosas en las cuales puso usted su fe. ¿Está entendiendo? Tremendas palabras que da el Señor. Y la revelación de su palabra a usted le va a abrir el entendimiento. Amén. Su espíritu va a recibir luz. Va a recibir revelación. Y entonces usted va a saber en qué fe está actuando. Si está actuando con una fe transitiva o una fe intransitiva. ¿Me está entendiendo? Amén. Aleluya. Entonces la fe transitiva dice, ¿es posible o es probable que sí? Pues tal vez sí o tal vez no, pero es probable que sí murió en el madero. Es probable que sí dio su vida por mí. Es posible, ¿verdad? Eso es lo que dice una fe intransitiva, una fe que no verdaderamente está establecida, está creyendo plenamente, no tiene una certeza, ni convicción, ni seguridad. Por eso Pablo aclaró y dijo en el libro de Hebreos que este libro no conocen, pero se dice que Pablo fue el autor de este libro, ¿verdad? Por la manera de escribir, por la palabra, por la prosa, por la manera de la gramática y todo esto. Entonces, este libro se cree el libro de Hebreos que era de él, y él dice en el libro de Hebreos. Es pues la fe, es pues la creencia de lo que tú crees, es pues la fe, la certeza. O sea, tener una fe intransitiva, la certeza de lo que esperas, plenamente convencido de lo que no has visto. Eso significa la fe. Entonces hay varios tipos de personas, los que medio creen, los que no creen, los que medio creen, estoy hablando del reino del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que sí creen que Yeshua fue su Salvador, pero no creen que Yeshua los puede prosperar. ¿Me está entendiendo? El Señor hizo equiparable toda su obra, tanto nos salvó el alma como nos dio la prosperidad. Nos quitó de la ruina de nuestro espíritu, de nuestra alma que se iba a perdición, y así nos quitó de la ruina también económica y financiera. Es lo mismo, ¿me entienden? Nada más que mucha gente no cree eso. Sí creen que son salvos, sí creen que ya son libertados por el Señor y que son perdonados, pero entonces cuando les dice el Señor que les quiere dar abundancia, prosperidad, riquezas, bienes, etcétera, no le creen. Dice, pues puede ser probable, tiene una fe transitiva, puede ser probable, es posible, pero no tiene una certeza, una seguridad, una certidumbre de que se va a cumplir. Y la persona que tiene una fe intransitiva, o que tiene una creencia con este verbo intransitivo, esa persona, aunque no haya visto, cree. Él dice, sí, el Señor lo dijo, yo lo voy a tener y ya es mío. El Señor dijo que yo voy a ser bendecido, prosperado, guardado y protegido. Eso es la verdad. Yo no vi cuando murió Yeshua en el madero. Yo no vi cuando salió su sangre preciosa y derramada. Yo no vi cuando traspasó los cielos y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Yo no vi cuando el Padre lo tomó y le dijo que le daba toda autoridad y dominio en los cielos y en la tierra. Yo no lo veo que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por mí, como dice la palabra. Yo no lo veo, ¿está oyendo? Con los ojos naturales, ni con la mente racional. Yo lo veo con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, porque debemos de tener una fe intransitiva, creer con este verbo de creer intransitivamente cosas que aún no hemos visto, pero sabemos por fe que existen. Amén.
viendo? Entonces, esto significa considerar una cosa verdadera, segura, o que existe. ¿Me está entendiendo? Sin tener pruebas, ni certeza, ni conocimiento propio que tú lo hayas visto. Tú crees, esa es la fe genuina. ¿Me está entendiendo? Y la otra fe es una fe que ya entró la duda y la incredulidad ahí. Ajá. Las circunstancias de la vida, las circunstancias del mundo, lo que ven en su propia vida que no está bien cimentado en la palabra, no ora. Entonces, sí cree que el Señor murió en el madero por sus pecados, pero cuando vienen a la vida circunstancias, aquí a la vida, cuando vienen circunstancias a su vida, entonces esta persona puedes ver por favor que se está, conéctale bien por favor, aquí. Esta persona puede ver la certeza, está segura, tiene un conocimiento, tiene la fe verdadera en el Señor, tiene una fe intransitiva. ¿Ok? Cree verdaderamente sin tener pruebas de que el Señor murió en el madero, sin haberlo visto. Yo no vi cuando lo azotaron. ¿Usted vio? No. Yo no vi cuando le salió agua y sangre, como dice Juan, sangre y agua de su costado. Yo no vi cuando resucitó a Lázaro. ¿Usted lo vio? No. Cuando sanó a la que tenía el flujo de sangre, ¿usted lo vio? No. ¿Y entonces por qué cree? Porque ahí va en ese camino de la fe intransitiva, ¿me entienden? Aún algunos que están aquí todavía tienen una fe transitiva, sí y no. ¿Será o no será? ¿Será posible que me pueda sanar el Señor? ¿Será posible que me pueda bendecir? ¿O no será posible? Entonces está así la persona, ¿me está entendiendo? La persona está creyendo en dos cosas. Primero cree que es posible, pero después dice es probable. Pues puede ser probable, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este es en sí, resumiendo, ¿verdad? La creencia, la fe, ¿verdad? Los tipos de fe. Hay una fe que es atacada fuertemente por la incredulidad, por la duda, ¿verdad? Entonces la persona empieza a tambalearse, ¿sí? Porque el diablo, el mundo le empiezan a decir cosas, las circunstancias se empiezan a acomodar de tal manera que ve que no va a poder salir adelante, que no la ve llegar, entonces la fe empieza a dudar, ¿sí? La fe se empieza a tambalear y esa es una fe transitiva, que viene a la congregación, oye la palabra que dice el Eterno, pero cuando sale, cuando va a hacer sus cosas o a emprender algo, a buscar un trabajo, a lograr algo en su vida, entonces ahí dice, pues puede ser que sea probable, ¿será o no será? Puede ser que sea posible. ¿Me está entendiendo? Entonces esa es una fe que le hace falta crecer. Pero la fe intransitiva no es así. La fe intransitiva dice, no admite un objeto, no admite nada que es que tú no has visto. Y es como te dicen los que no creen en la Biblia, en la palabra, es que ¿quién la escribió? Le escribieron hombres. ¿Cómo sabes que la escribió Dios? ¿Me entienden? Y empiezan a poner sus cosas. Y entonces, si tú no estás preparado, pues a lo mejor hasta los ateos incrédulos te van a hacer dudar. Pero si tú tienes una fe intransitiva, tú dices, no me importa lo que digas.
no me importa lo que me digan, no me importa lo que el diablo me grite, no me importa lo que la gente se confabule para hacer, no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es que lo que yo estoy leyendo aquí es verdad. Amén. Estoy leyendo en la palabra es verdad. Amén. Y si yo creo con fe en el Señor y oro, yo creo que eso va a suceder en mi vida. Amén. Yo creo firmemente que la palabra del Señor funciona. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Usted tiene una firmeza y esa es una fe intransitiva. Amén. Aleluya. Ajá. Entonces, esa es una verdadera fe que el Señor le agrada. ¿Ok? Amén. Miren, ¿qué entra en juego cuando usted tiene fe? Cuando usted está orando. Cuando usted está orando, su mente está concentrada en el Señor. ¿Ok? El Señor en el libro de Jeremías, anótelo nada más, capítulo 29, versículo 11. Bueno, vaya ahí. 29:11, vaya ahí si quiere. Dice, yo lo voy a leer en la Biblia textual. Porque yo conozco mis designios sobre ustedes, dice Yahweh, designios de bienestar y no de desgracia, de darles un porvenir y una esperanza. ¿Está oyendo? Entonces dice la palabra, el versículo 29, el capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, porque yo conozco mis designios sobre ustedes, dice Yahweh, designios de bienestar y no de desgracia. ¿Está oyendo? De darles un porvenir y una esperanza. O sea que el Señor, los pensamientos, como dice la Reina Valera, dice así literalmente la Reina Valera, dice, porque mis pensamientos, ¿qué dice? Que tengo acerca de ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que desean o que esperan, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí es más claro, es que quiere darnos los pensamientos de Yahweh. O sea, los designios quiere decir los planes y los proyectos para la vida de aquel hijo del Señor que lo busca con su corazón, que tiene una fe intransitiva, una fe verdadera, ¿me entienden? Que aunque no vea aún realizadas las cosas en su vida, está creyendo que el que lo prometió lo va a cumplir. Y las promesas, los pensamientos de Yahweh para usted y para mí son de bienestar. Dice, fíjese cómo dice aquí, de bienestar y no de desgracia. ¿Está entendiendo? De bienestar y no de desgracia. De darles un bienestar y una esperanza. Amén. Eso es de un porvenir y una esperanza, ¿me entiende? O sea que el Señor dice, los planes que tengo para ti, los proyectos que tengo para ti en mi corazón, o sea, en mi mente, en mi super archi recontra megamente, lo que yo tengo para ti, hijo, para ti, hija, mis pensamientos más profundos de aquí son de amor para ti. ¿Está entendiendo? Dice, mis designios sobre ustedes yo los conozco, dice Yahweh. Designios de bienestar. Planes de bienestar para ti. Ya planeé que tú estés bien, ya planeé que tú estés bendecido. Yo en mi mente te veo en el porvenir, en el futuro te estoy hablando, dice Yahweh, te estoy dando esta esperanza. Lo que tú esperas. Todo ser humano espera bendición, todo ser humano espera estar feliz, estar tranquilo, estar contento, estar en paz. ¿Entiendes? Y Yahweh conoce los pensamientos nuestros, pero Él nos está revelando al ser humano los pensamientos que hay de Él para nosotros. Amén. Pensamientos de paz y no de mal. Amén. Es decir, de bienestar y no de desgracia. Amén. Ajá, para darles un porvenir de esperanza. Amén. Amén. Porque Él es un Elohim que levanta. Él no te va a dejar caído, Él te va a levantar. Si tú estás caído, te levanta y te dice, no,
ese no era tu porvenir. Tu porvenir, tu futuro no es ese, de que tú estés caído, de que tú estés enfermo, de que tú estés pobre, de que tú estés destruido. No, ese no es el fin para tu hogar, para tu familia, ese no es el fin. Yo estoy aquí, quiero que veas mis pensamientos, dice Yahweh. Pero ¿cómo los puedo ver, Yahweh? No sé cómo hacerle, no sé cómo conocer tus pensamientos. Te los voy a dejar en mi palabra, lo que yo estoy pensando acerca de ti, dice el Señor. Estoy pensando día y noche, cada instante de mi vida, hacerte bien a ti, darte bienestar a ti, a tus hijos, darte un porvenir, una esperanza, una bendición. ¿Está oyendo? Denle un aplauso al Eterno. Bendito es el Señor. Amén. Digno de alabanza. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que los pensamientos de Yahweh son de paz. Entonces, cuando uno va a orar, tienes que ir con esto en tu mente. ¿Me estás entendiendo? Amén. Cuando tú vas, tienes que tener la certeza, la fe intransitiva de que aunque no has visto nada en tu vida hasta ahora, tú tienes que creer que ya está hecho. El Señor ya te lo proporcionó, porque esos son los pensamientos de Yahweh. Y Yahweh, si tiene unos pensamientos, Él sabe cómo, cuándo y dónde dártelos. ¿Me estás entendiendo? Darte las bendiciones. Pero ya los tiene Él aquí. Amén. Y te los revela. Te dice, son de bienestar, no de desgracia. Amén. Te quiero dar un buen porvenir, una esperanza para ti. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Y cuando tú estás orando, entonces ahí se debe de involucrar la fe intransitiva. ¿Está entendiendo? Amén. Pero aparte, en nuestra mente tenemos varias áreas y ahí se tiene que inmiscuir la imaginación. ¿Está oyendo? Amén. Esto no se trata de nada más, como dicen algunos, pensar positivamente ya te será hecho. No, yo no estoy hablando de eso. Hay unos que no conocen al Señor y así enseñan. Bueno, no, yo estoy hablando de una fe en el Señor. Aquí no podemos poner aparte al Señor de que porque yo lo puedo y que yo con el puro poder de la mente lo voy a hacer y que yo porque tengo mi propia fe lo voy a hacer. No, aquí separado del Señor nada podemos hacer. Aquí esta fe intransitiva que le estoy hablando debe de estar puesta en el Hijo del Todopoderoso, en Yeshua. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí se va a involucrar la imaginación. ¿Qué es la imaginación? Fíjese bien, la imaginación es la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o que fueron reales pero no están presentes. ¿Está viendo? Entonces, cuando tú estás orando, tú tienes una meta, un fin. Tú sabes a qué vas a orar. Vas a orar con un propósito. Cuando tú vas a hacer una petición al Señor, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de oraciones. Estoy hablando cuando tú vas a hacer una petición, cuando tu fe crece en el Señor, cuando tu fe es intransitiva y es una fe firme. ¿Está oyendo? Amén. Entonces tú vas con el Señor y ahí en esa fe se involucra la imaginación. Amén. Porque Yahweh nos está revelando eso aquí en este versículo que vimos de Jeremías 29:11. Dice, yo tengo pensamientos. Cuando tú piensas, hermano, tú te imaginas. ¿Está oyendo? Ahí entra la imaginación. Yo tengo pensamientos, el Señor se imagina. ¿Está oyendo? Ya lo tiene aquí los pensamientos. Yo tengo pensamientos para ustedes, pensamientos de paz, de bienestar. O sea, en otras palabras, el Señor no ve a la gente enferma. Su imaginación y su pensamiento es poderoso. ¿Me estás entendiendo? Y Él nos quiere transmitir eso a nosotros, que así seamos como Él. Que cuando tú estés orando, aunque tú estés en la circunstancia que te encuentras, si estás pobre, tú no te vas a ver pobre. Porque tú en el Señor eres diferente. Él vino a sacar al pobre y al menesteroso del muladar para sentarlo con los príncipes. Tú
tienes que ver bien, tú te tienes que ver bien en una situación económica estable, con bendición en tu casa, con bendición en tu hogar. ¿Me estás entendiendo? Porque eso es bienestar, lo que está diciendo Yahweh. Eso es lo que yo te estoy poniendo en tu corazón. Quiero que te imagines todo el bien que te voy a dar. Dale el aplauso al Señor. Ahorita voy a proseguir con el mensaje.